Estamos leyendo en los escritos de Baal HaSulam, volumen 1, página 55, perdón, el artículo Exilio y Redención. Pueden hacer películas por K.TV. Preguntas seleccionadas serán hechas durante la lección. Exilio y redención. La armonía entre la religión y la ley del desarrollo o la fe ciega. Y entre esas naciones no tendrás ningún reposo y no habrá ningún descanso para tus pies, y aquello que llega a tu mente no será en absoluto. Y en aquello que dices que seremos como las naciones, como las familias de los países, el Señor mostrará evidentemente que Israel no puede existir en el exilio y no encontrará reposo, como el resto de las naciones que se mezclaron entre las naciones y encontraron descanso, y se incorporaron a ellas hasta que no quedó huella de ellos. No así la casa de Israel. Aún así, no encontrará reposo entre las naciones hasta que el versículo sea: y desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás a Él, porque le pedirás con todo tu corazón y toda tu alma. Esto puede examinarse al estudiar la providencia y el versículo que afirma acerca de nosotros que la Torah es verdaderamente verdadera y todas sus palabras son verdaderas. Y desdichado quien dude de su veracidad y diga Dios no lo permita, que toda su reprimenda de azar y fe ciega. Esto tiene una sola cura: llevar los problemas a nuestra cabeza a tal grado que veamos que no son una coincidencia, sino providencia leal, destinada a nosotros por la Sagrada Torah. Y deberíamos aclarar este asunto por la ley del desarrollo mismo, que por la naturaleza de la guía fiel que hemos alcanzado a través de la Sagrada Torah, se encuentra en el sendero del desarrollo y la providencia, un desarrollo mucho más rápido que las otras naciones, y este ha llegado a nosotros. Y debido a que los miembros de la nación se desarrollaron así, siempre hubo la necesidad de ir más adelante y ser extremadamente meticulosos con todos los mitzvot en la Torah. Y debido a que no quisieron hacerlo así, sino más bien desearon incluir su estrecho egoísmo, es decir, lo lishma, por esto elevaron la quiebra del primer templo y elevaron la riqueza y poder por encima de la justicia, como las otras naciones lo hicieron. Pero, aunque la Torah lo prohíbe, ellos negaron la Torah y la profecía y adoptaron las costumbres de sus vecinos para poder disfrutar la vida tanto como el egoísmo se los exigía. Y debido a que lo hicieron, el poder de la nación se desintegró. Algunos siguieron a los reyes egoístas y a sus oficiales, y otros de ellos siguieron a los profetas, y la separación continuó hasta la ruina. En el segundo templo fue aún más conspicuo, porque el principio de la separación fue exhibida públicamente por discípulos que fueron desviados, dirigidos por Tzadok y Baitos. Su motín en contra de nuestros sabios giraba en torno a la severidad del Ishma, como nuestros sabios dijeron: hombres sabios, sean cuidadosos con sus palabras, porque no se querían retirar del egoísmo. Crearon entonces comunidades de este tipo corrupto y se convirtieron en un gran culto llamado Tzdokim, quienes eran los ricos y los oficiales
persiguiendo los deseos egoístas diferentes al sendero de la Torah. Y ellos pelearon contra los Prushim y trajeron el gobierno del reino de los romanos sobre Israel. Ellos fueron los que no se avinieron a la paz con los tiranos, como muestra cómo nuestros sabios se aconsejaron por la Torah hasta que la casa fue destruida y la gloria de Israel fue exiliada. No veo preguntas, dice Rab. ¿Qué nos está intentando decir? Quiere enfatizar que nuestra guerra entera, por completo, debe ser explicarnos a nosotros mismos y a todos cuál es la obligación del Ishma. Obligación del Ishma significa por encima de otorgar por encima de nuestro deseo y hacerlo únicamente por el beneficio de los demás, por fuera de nosotros mismos, la restricción, la pantalla y la luz que regresa a todos. Y si nos conectamos de esta manera, entonces ciertamente el Creador morará entre nosotros y nuestros deseos, estos deseos que construimos de la restricción de la luz reflejada, esta estructura será llamada una casa de santidad que será llenada por la presencia del Creador y llegaremos a la casa de santidad, al templo sagrado. El tercero, después de 2 destrucciones, nos elevaremos hasta un estado donde todos estemos conectados y esta fuerza mutua de otorgamiento more entre nosotros, el estado permanente, el estado completo, global, que existe e incluye en todos los mundos. Y está incluido en todos los mundos, disculpen. Hebreo 10. Estamos en el 9 de Av y se puede ver que la historia se repite una vez más. Esta guerra cruel que pasó entre los Prushim y los Tzdokim, podemos en verdad ver qué está sucediendo el día de hoy con todo el odio loco que pasa. ¿Cuál es la raíz ideológica de esos 2 campamentos? ¿Por qué peleaban entre ellos? Rab, en la medida en la que nos odiemos uno al otro y seamos incapaces de conectarnos entre nosotros, vemos una copia de nuestras cualidades por fuera, externa, a través del mundo, de todo el mundo externo, la realidad, vegetativo, animado, hablante, no solo en el grado hablante. Todo es una copia, una proyección de lo que debimos haber corregido ya. Estamos hablando de los grados siguientes. Esto es un indicativo de qué tan lejanos estamos aún, qué tan rezagados estamos en la conexión, en la corrección, que tendríamos que haber corregido hasta ahora y no lo hemos hecho, y por eso es que estamos descubriendo esto como estados de ruptura en nuestra realidad circundante. Continúa Roy. Pero hay Prushim y Tzdokim. Bueno, estos son 2 grados, otorgar con el fin de otorgar y recibir con el fin de otorgar. No es importante para nosotros. No podemos arreglarlos ni aclararlos, pero ya va a venir. Continúa Roy. ¿Puedo hacer otra pregunta acerca del reconocimiento del mal? Es como si el reconocimiento del mal sea necesario, es necesario en la creación. Ahora, el método de corrección también hay un reconocimiento del mal. ¿Cómo es que el reconocimiento del mal en el método de la corrección limita o más bien libera al reconocimiento en toda la creación? Yo no quiero revelar el mal, dice Rab, no quiero estar conectado con el mal, pero si estoy atraído al bien, a la conexión, entonces el mal aparecerá como el lugar de corrección, de conexión, y con esto estoy dispuesto a revelar el mal de esta forma,
como la izquierda y yo trabajaré en la derecha. Y consecuentemente la línea media hacia la meta aparecerá. Haifa 2. Buen día, Rab. Si entiendo correcto lo que hablamos, ¿cuál es el mecanismo para que nosotros en nuestro desarrollo no seamos תיכנס לחיבור עם השירייה ותראה שם את התיקון שלך. זהו. lo que se necesite? Veamos tu conexión y vemos ahí su corrección también. ¿Tienen miedo de que se desvíen del camino, etcétera? PT6. Quiero preguntar acerca de lo que usted acaba de explicar justo ahora. Si vemos más extremos en la sociedad externa, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos corregimos nosotros mismos? Rab, quiere decir que estamos viendo una proyección de nosotros mismos, una copia, y que aprendimos la percepción de la realidad, de que lo que veo, lo veo como si estuviera delante de mí, ya que no lo puedo identificar en esas cualidades dentro de mí. Y qué tan opuestos son, qué tan conflictivos son. Así es que en lugar de verse a sí mismos, que somos incapaces de discernir muchas cosas, en lugar de esta psicología interna mía, veo esta imagen en el exterior. Y entonces veo como el mundo el día de hoy está en un estado tal donde estos saltan y aquellos otros y se golpean y golpean a los otros y lloran y gritan y pelean. Y todos son mis estados internos. Es como estoy construido desde adentro. De otra manera, no podría ser capaz de poder vislumbrarlo en el exterior, como lo llamamos, porque el mundo es imaginario. Es decir, que únicamente me muestra una proyección de mi propio estado interno. Dudi, ¿se tiene que manifestar esto en el exterior? Rab, sí, se tiene que manifestar de esta manera, porque entonces serán capaces de poder reconocer e identificarlo y relacionarse como una realidad, porque lo que pasa entre ustedes no es tan realista relativo a ustedes. Ustedes no se impresionarían por eso, pero cuando pasa, cuando está revelado de esta manera, la gente viene del exterior y golpea de pronto sobre la puerta y dice, Dudi, ven, aquí de afuera, sal. Queremos arreglar las cuentas contigo. Y entonces tú te impresionas con esto. Y piensas dónde están mis amigos, o cómo puedo conectarme con ellos, o cómo es el creador, o cómo puedo ayudar, etcétera, etcétera. Cuando se revela en el exterior, pregunta Dudi, ¿es una señal de que estamos rezagados o es así como debería funcionar todo? No, por supuesto que estamos rezagados, responde Rab, y el hecho de que cualquier cosa que no podamos corregir en el interior se manifestará en el exterior con el fin de aplicar presión sobre nosotros para que nos apresuremos y lo corrijamos. Dudi, si fuéramos por la conexión, entonces el mal sería revelado en una forma distinta. Rab, el bien aparecería, todo lo que se ve es el resultado de su trabajo, de vuestro trabajo. Están ustedes en esta cercanía, digamos, llamada televisión. Y cualquier cosa que no estén corrigiendo en el interior aparecerá ante ustedes en el exterior. Ahora entiendan, ¿quieren ordenar una película distinta? ¿Por qué película? Porque es un mundo imaginario. Entonces no hay problema. Corrijan su estado interno para que lo vean en una linda y buena, en un lindo y buen estado fuera de ustedes, porque entonces consideramos que ahí se consideran que están construyendo el jardín del Edén. Dudi, ¿usted piensa que la gente exterior es algo que yo pueda aferrar, pueda atrapar, cachar? ¿Por qué no? Dice Rabba. Y todo está lleno de hipótesis tales e imaginaciones.
de las masas que explican la percepción de la realidad. ¿Por qué no? Ellos pueden entender eso. ¿Por qué no? No necesitan estar en una revelación superior aún. Ellos escuchan. No sé cómo. Ellos ya están escuchando todas estas historias que son aún mucho menos realistas en comparación con nuestras ideas. ¿Puedo preguntar otro tema más relacionado con Israel? Pregunta Dudi. Hace pocas semanas en Israel hubo protestas enormes y hubo violencia en esas protestas y las personas temían de que esto terminara con asesinatos, etcétera. ¿Esto está cerca a una guerra civil? En su opinión, Rab, de hecho esto está pasando ya. Es una guerra civil en sí. Hemos estado en ello ya por un rato. En el momento en el que comencemos a regresar a Israel, la guerra civil empezó. Todo el mundo sabe esa historia, la conoce, porque no están corregidos. Así que todas nuestras acciones egoístas son realmente malas. Sobresalen en su forma egoísta. Entonces, si esto no fuera así, entonces esto no aparecería en todas las naciones del mundo, porque tenemos esto en un estado corregido. En un estado corregido sería de la otra forma opuesta, donde Israel, perdón, se está cortando el sonido de inglés. Somos la esencia para todas las naciones del mundo, la esencia del gran deseo de recibir. Y por eso es que este grupo es tan evidente, sobresale de todos los demás grupos llamados naciones. No tenemos opción más que llegar a conocer esto, hasta que la gente pueda entender que realmente lo que tiene que hacer no serán capaces de tranquilizarlos. Necesitamos darles el bien de la conexión, ponerlo en sus manos, y es lo que para lo que estamos destinados, es lo que se nos ha entregado desde arriba, y esto es nuestro negocio, nuestro asunto, vaya. Si no les dan eso, entonces se enfocarán en matarse unos a los otros. Tendrán este fuego interno que saldrá todos los días para golpearse unos a otros hasta que se maten, como lo tuvimos durante el tiempo del templo. No hay nada nuevo acá. ¿Qué fueron esas guerras? No con los griegos, no con los romanos, no. Entre los judíos surgieron. Así como aprendemos de eso en esos libros. Los judíos se mataban unos a los otros. Los judíos promovían la guerra uno al otro. Lo que ve usted en las calles ahora, de su perspectiva, es la misma línea, lo que pasó hace 2000 años, el día de hoy? Rab, yo lo veo muy simple, no hay nada nuevo acá. Es una vez más la revelación, solo un poco más comparado a lo que pasó hace 2.000-3.000 años. Es la guerra del ego, que no quiere dar lugar a algo más, hacer un espacio para algo más. Y hasta que no revele su nada, su vacío, no podrá ser otra cosa. Entonces, ¿cómo revelamos ese nivel de odio? Y no pueden hacerlo, Israel. Tienen que darle una verdadera razón. No podemos ignorar al ego, ni disminuirlo, ni la tensión, ni el odio de estas fuerzas. No se pueden disminuir, no se pueden tranquilizar, no se pueden calmar. Quizá por una semana o dos, por una cierta acción, pero nada va a pasar.
Ustedes quitan aquí a Bibi, a Netanyahu, y hasta así pondrán y más hasta que tengan a Hitler ahí. No así va a pasar. Si ustedes no lo revelan, si no le revelan el mapa completo, el hecho de que tengan esta fuerza que arde en ellos es algo bueno, simplemente hay que dirigirlo de manera correcta. Continúa la pregunta, quiero volver a la percepción de la realidad. Dice Dudi, lo que veo en las calles de Israel, ¿qué es? ¿Es un reflejo de mi relación con la escena? ¿Mi percepción de la realidad? ¿Podría usted conectar estas confusiones que tengo? Rab, lo que ven en las calles de Israel es la falta de la línea media, la falta de un método, la falta del software, del programa, la ideología, lo que conecta a todos los extremos, el mundo el deseo de recibir de los seres creados que están en contra del otorgamiento del creador, tienen que alcanzar un trabajo mutuo, un equilibrio, un abrazo, conexión y hasta amor. El día de hoy, en la nación, no hay una comprensión de que necesitamos estas dos fuerzas solo para conectarlas correctamente, que la correcta conexión entre ellos es que ante nosotros tenemos una meta, una estrella del norte, digamos, donde tienen que reunirse específicamente y hay que empezar a avanzar hacia allá juntos. Estas dos fuerzas contradictorias tienen que buscar el punto mutuo entre ellos y este punto mutuo significa que vamos a superar nuestro ego, estos y aquellos. Y entonces, tanto estos como aquellos. Y entonces podemos encontrar esa parte que combinemos, y no solo en Israel. Israel es solo un pedacito del mundo, pero en el mundo entero ya vas a ver qué va a pasar en Estados Unidos pronto, y después va a pasar a otros países. Y pensamos que Rusia y China están a salvo, pero de que nada va a pasar ahí. Pero van a ver estados tales en la historia que donde pensaron que nada le podría pasar a la Grecia antigua, a la Roma antigua o al Imperio Otomano, el gran sistema turco que existió ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, Rusia lo tenía en los días del zar. Continúa la pregunta. ¿Y qué es lo que es común? ¿Qué es esta estrella del norte? Son todas las boreal, vaya, son todas esas fuerzas conectadas para revelar una sola fuerza, juntas, que tiene que ser revelada en nosotros y únicamente en la conexión entre nosotros por encima de todas las diferencias, de que somos capaces de conectarnos entre nosotros y esa fuerza que se revela entre nosotros nos entrega el verdadero sentido de la realidad y no este. Y entonces podremos vivir en el mundo superior, como lo decimos, de acuerdo a nuestras sensaciones y en una forma eterna. Necesitamos explicar que hay mucho que hacer acá. Pero por ahora estamos avanzando bien, estamos avanzando en aquello que yo soy capaz de expresar en mis palabras. Veo que ustedes lo están absorbiendo de manera correcta, solo que quizás después de la lección tendremos que escucharla una o dos veces más. Y creo que pronto estos golpes del corona ya habrán doblegado a la humanidad en forma tal que serán a verse más tranquilos, se refiere a la humanidad, más tranquilos y más silenciosos, que hasta que entiendan que, o sea, que ya entenderían ahí que hay una fuerza superior que nos está dirigiendo tanto a la izquierda como a la derecha. Y acá necesitamos estar bajo una tercera influencia que proviene de un grado superior, de un grado más elevado. Esto ya va a llegar. Dejen que la humanidad dejen que se relajen de todos los estados por los que está pasando, que no tenga comida, no tenga alimento, en una forma tan restringida y tan limitada, y todo
todo lo demás. Ahí comenzarán a sentir que va a llegar como algo que estruja, que la realidad está estrujando, exprimiendo a la humanidad y que le está extrayendo todo el jugo y que queda únicamente lo suficiente para sustentarse a ella misma. Y la gente se preguntará, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Y esto no significa que ni siquiera no volar de un lado al otro como ahora, que ahora estamos jugando estos juegos. Aún la gente va a verdaderamente olvidarse de todo esto, va a olvidarlo todo. Únicamente van a pensar cómo obtener un poco de pan, algo para darle a mi bebé. Así, tal cual. Y entonces escucharán un poco más. ¿Cuál es el siguiente paso después de que la humanidad se siente extenuada? ¿Escucharán? Van a escuchar porque ya pasamos por muchas etapas y ellos van a escucharlo, van a oír, porque como ahora todo el mundo está saltando, yo lo tengo, o sea, la vacuna, la solución. Cada uno quiere ser el que determine para todos los demás, para que gobierne algo o gerencie algo. Eso no va a pasar. No va a pasar. Y yo espero realmente que ellos empiecen a escuchar lo que estamos diciendo. Gracias. Rab, pues una pregunta para continuar. Dice Yal, sí, dice Rab. ¿Podría usted quizás tratar de explicar en palabras simples qué es la línea media para las masas? ¿Dónde se encuentra la línea media para la gente? Rab, la línea media es aquello que encontramos entre nosotros, entre la izquierda y la derecha, entre todas las partes no la sociedad humana. Es suficiente para nosotros acá que estemos de acuerdo en bajar nuestra cabeza todos y cada uno y juntos, además, todos los flujos y las corrientes distintas, como los describe Baal HaSulam en el periódico, el diario La Nación. Lo escribe de forma linda. Uno piensa que está hablando del pasado, pero ya vamos a ver que no, que está hablando del futuro en realidad. Y entonces veremos lo que vamos a hacer. Será un tiempo maravilloso, grandioso. Todo funcionará maravillosamente y por ahora el plan superior simplemente está descendiendo de manera gradual y linda cada día, todos los días. Así que no hay nada que hacer. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? España 2. Adelante, España 2. No. Buenos días, querido España 2. ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha? Yes, ¿Sí? yes. Buenos días, querido Rap. Sí, adelante. Ante toda la injusticia que trae la guerra, sí, ante toda la injusticia que trae la guerra, lo que yo debo hacer es simplemente no intervenir en nada y centrar todo mi esfuerzo en el trabajo en el grupo. ¿De eso se refiere la Torá verdadera o además debo tomar una acción en lo físico? האם עליי לא לעשות כלום ורק להתרכז בחיבור בקבוצה, או עליי לעשות משהו פיזי גם? חיבור בקבוצה זה הפעולה הרוחנית שלך. Conexión con el grupo es la acción espiritual, es tu acción espiritual. Y la difusión, tanto como seas capaz, como alcanzar la corrección, eso es tu acción física. Eso es todo, ambas. Así que difundir acerca de la corrección a la nación o en el lenguaje que puedas, en el idioma que puedas, digamos a todo el mundo hispanoparlante del cual formas parte.
Y la decena y a todo el resto de las decenas. Vamos a ir otro día acá y después vamos a acercarnos al Congreso. Vamos a pasar otro día, vamos a acercarnos al Congreso y entonces comenzaremos a hablar de los estados más avanzados. Sí. Mac. Да, здравствуйте, Раф. Я хотел бы вот такой вопрос по поводу войны внутри себя. Hola, Rab. Me gustaría hacer esta pregunta acerca de la guerra interna. Такой вот момент. Но вот зло Está escrito que debo descubrir al mal dentro de mí как вот непонятно откуда. para que este mal aparezca y arroje en mí. Rab interviene y dice la revelación del mal que podemos revelar es únicamente bajo la condición de que seamos atraídos hacia el bien. El bien significa conexión hasta el amor. Y si intentamos alcanzar ese bien, esa conexión, entonces descubriremos fuerzas que se resisten a la conexión. Esas fuerzas malvadas. Es así como revelamos al mal. No puedes revelar al mal sin ser prácticamente unido al bien, a la conexión. Bulgaria 2. Почему так получается, что насколько в глубине мы находимся в духовной... Hola, Rab. ¿Por qué es así que es de esta manera que mientras más penetramos al trabajo espiritual, más nos parece que somos corregidos? Rab, eso está bien, es la forma en la que debe de ser. Un niño siente que lo que hace está bien y un adulto tiene sus dudas. Alguien más educado aún sabe que hay muchas más opiniones y que puede estar equivocado él mismo. Es decir, que aquel que es más grande que su amigo, su inclinación es mayor, y eso es por lo que en la medida en la que la persona crece, se siente a él mismo que puede estar equivocado, y eso está bien, es una señal de avance. Azerbaiyán. Здравствуйте, Раф. Можем ли мы назвать среднюю линию мостом между физическим и духовным? Hola, Rab. Podemos llamar a la línea media el Mahsom, la barrera entre nosotros. No, esa no es la línea media, responde Rab. El puente entre el mundo espiritual y el corpóreo es la decena, donde aún nosotros en acciones corporales, en nuestra conexión, revelamos gradualmente la fuerza espiritual. Bebé, Reino Unido. Sí, buen día, dice Todd. El hecho que vemos cosas que se están acelerando ahora en el mundo, en diversas crisis y lo rápido que están pasando las cosas, podemos tomar esto como una señal. Podemos tomar esto como una señal de que hemos ameritado esta oportunidad de hacer estas correcciones. O deberíamos verlo más bien como una señal de que no estamos haciendo las cosas suficientemente rápido y por eso es que están sucediendo tan rápidamente ahora. ¿O hay algo intermedio ahí a la mitad? No. El hecho de que las cosas estén siendo aceleradas no es que estén siendo aceleradas, no están siendo aceleradas, es el paso que tiene que ser. Pero la forma que está revelándose en nosotros, ese es el paso de nuestro trabajo. Por ahora no podemos trabajar de una manera tal que los cambios en el mundo sean revelados en una forma linda y buena. Pero aún así el mal se está revelando más, porque aún el mal se está revelando más que el bien. Y eso es porque nosotros por ahora estamos trabajando en una manera no buena. Tiene que haber más difusión y más plegaria en la decena. Que el mundo, para que el mundo revele su futuro como algo bueno, positivo, y que vea que en el futuro hay un buen futuro, y que él vea que mientras más tengamos un lugar donde conectarnos y dentro de esa conexión podamos alcanzar un mundo que es todo bien. Y por ahora no estamos haciendo eso.
Entonces pregunta Todd, ¿nos serviría tener una conversación o comenzar a desarrollar cierto concepto en nuestro estado futuro? Y cómo queremos ver el futuro, cómo queremos vivir en él y presentarle eso al mundo. Rab, sí, sí, como algo utópico, continúa Todd. Rab, sí, explíquenle a todos, explíquenselo a todos, que no es utopía, que esto es lo que se tiene que revelar justo ahora. Ojalá y lo hagas, yo espero que lo hagas. Tú eres un educador, tienes mucha experiencia en todo esto, por favor, adelante. Solo me parece, de continuo Todd, que no estamos de acuerdo entre nosotros como un clima mundial, estudiantes suyos, acerca de... Correcto, dice Rab. Específicamente, nosotros mismos no estamos de acuerdo con los grandes cabalistas. No queremos publicar lo que están diciendo y no queremos hacer lo que están diciendo. Eso es correcto, es nuestro problema. Vamos a intentar continuar más y más. Petach Tikva 19. Como sucedió a través de toda nuestra historia, los judíos conversos eran nuestros enemigos. Y el día de hoy también, si estamos hablando del odio en Israel y alrededor del mundo, los judíos que odian a otros judíos, ¿cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo terminamos este fenómeno? Rab, ¿qué fenómeno? De judíos, continúa el amigo, básicamente siendo los demandantes de toda nuestra caída espiritual alrededor del mundo. Rab, Aji, ¿cómo puedes? ¿Qué es lo que entiendes tú de eso? Solo por difusión. ¿De qué otra forma podrías hacerlo? Únicamente difusión. Explíquenlo, diseminen, hagan todo tipo de acciones. Por supuesto que no va a pasar de manera instantánea. Para que ellos puedan entender y sentir y aceptar esto, necesitan ver tanto como odien su punto y que no quieran considerar su opinión, y tanto como estén supuestamente bien, correctos, y que piensen cómo golpearlos y hacer algo para que ustedes ni siquiera existan. Y después, de manera gradual, a partir de ese punto opuesto, comenzarán a revelar que ustedes estaban en lo correcto. No hay más que agregar. Por eso es que difusión, no hay nada más que eso, difusión. Y tiempo y paciencia, por supuesto, para que haya otro día, 2 días, 1 mes, 3 meses. Y bueno, esto va a pasar ya pronto, no se preocupen. ¿Puedo hacer una pregunta? Dice Gil, sí. Mi nombre es Gil, si puedo hacer una pregunta. Sí, él lo va a dejar. Ok, entonces la pregunta es, de acuerdo a la percepción de la realidad, ¿por qué no vemos fuera de Israel con todo ese odio y separación y violencia? ¿Por qué no lo vemos tan bien? En mi decena, dentro de mi decena, Rab, ¿ves? No puedes conectar. Yo no he visto ninguna decena que en verdad esté alcanzando la adhesión interna. No la he visto. Y el Creador quiere revelarse en ellos. No lo he visto aún. Ustedes aún no están rompiendo esas barreras entre ustedes. Petach Tikva 24. ¿Cómo puedes explicar ambos, tanto a niveles de difusión, también dentro de nosotros? Lo que usted le dijo a Dudi fue que lo que está pasando ahora sucedió hace 3000 años y nosotros sabemos que el templo
se construyó después de haber sido destruido. El primero fue Mohin de Jochma, el segundo Mohin de Neshama, y ese también fue destruido. Ahora algo extraño está pasando. Antes del tercer templo está a punto de construirse y hay destrucción. Y también sentimos por medio de la destrucción que va a ser algo grande. Rab, tiene que revelarse la ruptura, revelarse el mal. En Moti, pero en el pasado la destrucción fue después, porque pasó de arriba abajo, dice Rab. Bueno, entonces ahora continúa Moti, de la generación de la corporalidad en la que hemos caído. No veo que estamos cayendo, dice Rab, veo que estamos revelando, estamos ya en el abismo y desde ahí estamos comenzando a elevar la plegaria, a pedir la corrección. Y la corrección, nosotros ahí pedimos por toda la corrección completa, porque la destrucción se llevó a cabo en todas nuestras vasijas en el mundo, en el deseo de recibir y en el deseo de otorgar. Por eso es que elevamos el man. Por este medio es que nosotros construimos el tercer templo, no en Mohin de Hasadim y en Mohin de Haya y Jochma, sino en verdad juntos. Entonces la destrucción que vemos ahora, este abismo continuo Moti, es cuando hay dos fuerzas, la primera y la segunda, hacia la tercera. ¿Están dirigidas estas dos fuerzas? Sí, dice Rabbi, aún más Moti, que la tercera no fue construida, no será construida de manera gradual. No tenemos que ir etapa, por estado por estado. Cuando alcancemos la plegaria verdadera, la petición correcta y verdadera, vamos a obtenerla ya lista, presta. La van a escribir lista, ya está lista. En el Ramjal hay un artículo donde mi templo superior se llama, donde describe el tercer templo. Él aún lo dibuja, o sea, más aún, lo dibuja aún ahí. Era grandioso ese cabalista, el Ramjal. Sí, continúa Moti. Entonces podemos entender que debido a estas dos fuerzas van a alcanzar el fin de su desarrollo. Entonces uno es uno de los tiempos el tiempo más peligroso jamás. No haber ni electricidad ni nada. Rab dice, sí, por supuesto, nuestro punto peor, nuestro punto más horrible, más bajo. Es por eso lo que los cabalistas nos previnieron, que podemos meternos en problemas tan horribles que nunca más antes en la historia ha habido. Entonces quizá usted puede explicar cómo como la forma de electricidad, los circuitos eléctricos, donde si no hay una resistencia va a haber un gran cortocircuito. Correcto, Israel. Explíquenlo así. Así, tal cual. Así es. ¿Qué más tenemos? Leímos este artículo, ¿cierto? Gilad, leímos parte de él. ¿Podríamos continuar o podríamos ir a Rabash Gimel o regresar a los extractos de Tisha B'Av? Continúa, dice Rab. Vamos a terminar el artículo. Entonces, estamos continuando con Exilio y Redención. En el título, la diferencia entre un ideal secular y un ideal religioso. Rab, estoy verdaderamente complacido con la forma en la que estos días están sucediendo sobre nosotros, porque toda la creación se está vislumbrando desde el principio al final y de principio al fin, y estamos encontrando más y más nuestro camino en estos estados. Ante mis ojos hay un nuevo estado, muy avanzado ya. Por favor, Gilad. La diferencia entre un ideal secular y un ideal religioso. Un ideal secular se origina en la humanidad y por lo tanto no puede elevarse por encima de la humanidad, mientras que de una idea religiosa que proviene del Creador puede elevarse por encima de la humanidad.
porque la base de un ideal secular es la igualdad, la igualación en realidad, y el premio de la gloria a los ojos del hombre. Y él actúa para la ostentación a los ojos de las personas, y aunque algunas veces alguien sea deshonrado ante los ojos de su generación, él aún confía en otras generaciones, y aún esto es algo precioso para el preciado, como una gema que alimenta a su propietario, aunque nadie sepa de ella o la aprecie. Una idea religiosa, sin embargo, está basada en la gloria a los ojos de Dios. Por lo tanto, el que sigue una idea religiosa se puede elevar por encima de la humanidad. Y así permanece entre las naciones de nuestra diáspora. Mientras sigamos el camino de la Torah, permaneceremos a salvo, porque es sabido para todas las naciones que somos una nación altamente desarrollada y quisieron nuestra cooperación y quisieron explotarnos, o más bien nos explotaron, cada uno de acuerdo a sus propios deseos egoístas. Y aún así tuvimos gran poder entre las naciones, ya que después de toda la explotación aún permanece o queda una cuantiosa porción para nosotros, más grande que para la mayoría de los civiles de la tierra. Sin embargo, debido a que las personas se rebelaron en contra de la Torah, en su aspiración de ejecutar sus aspiraciones egoístas, perdieron el propósito de la vida, es decir, el trabajo de Dios. Y en vista de que cambiaron la meta sublime por la meta egoísta de los placeres de la vida, cualquiera que consiguiera fortuna erigía su propia meta de gloria y belleza. Y mientras los religiosos esparcieron sus excedentes monetarios en la justicia, caridad y buenas acciones y otras necesidades colectivas como construir seminarios, los egoístas esparcieron sus excedentes en los placeres de la vida, comida, bebida, vestido y joyas, y se emparejaron con los distinguidos en cada nación. Por medio de estas palabras, yo solamente quiero mostrar que la Torah, como una ley natural de desarrollo, aún acompañada por fe ciega, va de la mano de una unidad maravillosa, de tal forma que los malos acontecimientos en la diáspora, de los que tenemos mucho que contar desde los días de nuestro exilio, se debieron todos a la razón de que defraudamos a la Torah. Si hubiéramos guardado los preceptos de la Torah, ningún daño nos hubiera sobrevenido. No escuchamos, Rab, le dice Gilad. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Mac BG2. Veamos. Mac BG2. Buen día, Rab. Una pregunta de un amigo. ¿Qué significa ser orgulloso ante los ojos del Creador? ¿Y cómo se relaciona eso con el lugar del Partzuf, Galgalta? Rab, la conexión entre Galgalta, no entiendo qué pregunta. Continúa el amigo. Pero, ¿qué significa adquirir honor ante los ojos del Creador, Rab? Eso es otra cosa. Alcanzar un estado donde seas bueno ante los ojos del Creador, que tú haces acciones para acercarte a Él. Esas son acciones de otorgamiento y amor entre los seres creados. La siguiente pregunta. Creo que puedo hacer una pregunta más de nuestra decena. ¿Qué significa recibir de parte del Creador? Rab, recibir del Creador significa recibir la fuerza de otorgamiento. No hay nada más que recibir de parte del Creador.
Él es la fuerza de otorgamiento y esa es la única cosa que puedes recibir de Él. Y también cuando te diriges a Él, no hay otra petición más que recibir la fuerza del otorgamiento. Latín 3. Latín 3. Latin free. Latín 3, adelante Latín 3. No se escucha Latín 3. אין שאלה. ¿No hay pregunta? אז היא תבוא. Bien. Entonces Italia 4. Buen día, Rab. ¿Cuál es la pregunta entre el llenado egoísta de mis deseos, mis propios deseos, y Lishma? ¿Por qué el primero lleva a la destrucción? קשה לשמוע. De nuevo, ahora Moshe, estás hablando con... no sabe bien. Es difícil oírte a ti. Le habla Moshe Admoni. כי זה לא נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא. כל מטרת הבריאה. Porque no está en equivalencia de forma con el Creador, responde Rab. Todo el propósito de la creación, toda esa última fórmula donde tenemos que acercarnos al Creador es con el fin de otorgar, ser como el Creador. ואנחנו צריכים רצון לקבל שלנו. Únicamente el Creador es el deseo de otorgar mismo y nosotros tenemos que transformar para asemejarse el deseo de recibir al deseo de otorgar y por esa razón y con eso nos aproximamos más al Creador. Ese es el propósito de nuestra corrección, el propósito de nuestra vida. רחובות. ¿Está bien, Rehobot? חורבן. ¿Cuál es la diferencia entre el exilio y la destrucción? Rab, זה כבר la destrucción es la ruptura del masaj y el exilio es ya que estamos con el fin de recibir después de la ruptura del masaj. Latín 7, adelante. Rab, ¿qué debería ocurrir en el mundo como resultado de nuestra diseminación? ¿Qué deberíamos ver? ¿Qué cambios deberíamos ver en el mundo después de nuestra diseminación? Porque pienso que las personas no creen que tengan nada que modificar sobre su conducta. Me parece que las personas no se sienten tan egoístas ni se sienten tan dañinas. ¿Cuál es el cambio que deberíamos ver en el mundo? מה השינוי שאנחנו צריכים לראות בעולם? ההפצה שלנו היא חייבת להיות כל הזמן. Nuestra difusión כל הזמן. debe ולא ser חשוב מה constante, תהיה התגובה. continua, de manera continua. לא חשוב מה תהיה התגובה. No importa cuál sea la respuesta, no importa cuál sea esa respuesta, necesitamos seguir adelante todo el tiempo, porque alcanzamos un estado donde el mundo entero tiene que hacer las correcciones. Eso es la primera parte. La segunda cosa es que hay un asunto de que nosotros difundimos y no sentimos respuesta, como si el mundo ni siquiera más bien nos ignorara o no supieran qué está pasando. Supuestamente no existimos, donde hay un estado donde nosotros otorgamos y difundimos, pero vemos una respuesta negativa también, y hay otros estados donde otorgamos y difundimos y vemos una respuesta positiva, y que no tiene nada que ver con nuestro trabajo de otorgar, de dar, de publicar, nada que ver con eso. Yo hago mi trabajo, ¿por qué? Porque sí. Así es lo que me dice el Creador y es lo que voy a hacer. Es la llamada, es el tiempo donde debemos hacerlo. Es por eso que yo tengo el conocimiento de las correcciones de Gmar Tikkun, de nuestros tiempos y de cómo los procesos por los que tenemos que pasar. Por eso es que estoy difundiendo. Y cualquier cosa que ellos entiendan, sí, no, acepten o no, eso es todo. Ya sabes, pobre gente. Déjalos. Bueno, déjalos que sean. Déjalos ser. Al final va a llegar a ellos, o sea, entrará en ellos y todo lo conectarán. Conectarán
se conectarán con ello y les gustará y lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque primero sentirán que no hay otra opción, no hay elección, que ni siquiera sabrán por qué están existiendo, que no entienden nada de qué les está pasando. Y ellos no entenderán hacia dónde se está revolviendo el mundo, qué está pasando, qué sucede. Esperen, estamos solo en el comienzo del proceso del corona, de todas estas cosas. Ahora, pronto vamos a entrar a la caída, al otoño y al invierno, se refiere al boreal, y otro mes y otros dos y más y más y más y más personas comenzarán a estar cansados de todo este tema del coronavirus. Y van a comenzar a estar siendo exprimidos de esta pandemia. No habrá dinero, no habrá trabajo, no tendrán nada con qué llenar su vida, solo limitaciones, solo temor por la pandemia, y todo será negro y restringido. Y no es que yo tenga reshimot, memorias de mis vidas previas, no, ni siquiera tenemos recuerdo de nuestra vida previa. Vendrá una generación nueva que ni siquiera se acordará de qué había antes de la pandemia, se refiere a Rab. Realmente estamos entrando a un periodo que es obscuridad total y no estamos en conexión uno con el otro. Y cada persona hará lo que es correcto ante sus ojos y todos estarán asustados uno del otro. Y van a ver cómo vamos a profundizar más y más en el proceso. Yo lo dije hace unos cuantos meses, ustedes no me creyeron que iba a ser en tal grado. Y continúa, y va a continuar, y va a seguir así, continuando, porque es un proceso de corrección. Tiene que ser realizado. Entonces, nosotros sobre lo que está por ocurrir, digamos, deberíamos advertirle a las personas sobre la oscuridad que se cierne. ¿Serviría de algo? Debemos publicitar todo. Cualquier cosa que sepan, y sepan cómo decirlo de otra forma cómoda, apropiada para los demás, háganlo, explíquenlo, cántenlo, exprésenlo, dibújenlo, no importa cómo, porque la corrección general depende de eso. ¿Y qué están haciendo por este medio, básicamente? Están corrigiendo sus vasijas externas que aún no están siendo impresionadas de su interioridad. Vemos al mundo entero, es decir, ustedes son su propia alma. No hay nada más que esta alma ahí afuera. Es solo que en su alma existen partes llamadas Israel, Yashar Kel, y otras partes son un poco más externas, pero estos son sus amigos, ¿sí? Y su clima mundial, y algunos ni siquiera son parte de esto, aún más se resisten, se oponen. Díganle a todos, despierten a todos, porque esto va a guiarlos a ustedes a la corrección. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Si es así, Latín 4. Latín 4, adelante. Querido Rab, a propósito de la destrucción del templo, ¿los templos son grados de deseo de otorgar o atributos de otorgamiento? Están traduciendo la pregunta, Rafa. Repeat, please. Repeat. Repite, por favor. Sí, Rab. A propósito de la destrucción del templo, ¿los templos son grados de deseo de otorgar o atributos de otorgamiento? האם בתי המקדש הם דרגות של רצון להשפיע או תכונות של רצון להשפיע? אנחנו נמצאים ברצון שנקרא מלכות. ממלכות אנחנו צריכים Estamos en un deseo llamado Malhut. Desde Malhut
o a partir de Malhut, debemos ascender a través de Zerampin hacia Binah. Hacia Binah. Cuando nos elevemos de Malhut a Binah, se llama como que hemos alcanzado el templo de Binah. Otorgar con el fin de otorgar. Después de Binah, debemos elevarnos nuevamente hacia Jochma, lo cual es recibir con el fin de otorgar. Y de Jochma debemos elevarnos a Keter, lo cual es la corrección final general. Ahora estamos en un sendero no de abajo hacia arriba, sino más bien que estamos exigiendo que el Creador, después de haber escrutado todo, nos dé la luz de arriba, y es así como estamos llamando que el tercer templo va a ser construido desde arriba. Cuando el Creador ilumine sobre nosotros, nos va a elevar al nivel final, hasta la corrección final. Es por eso que decimos, regresa, oh Israel, hasta el Creador, hasta el Señor tu Dios, es lo que debemos alcanzar. Petach Tikva 25. Rab, todo lo que usted acaba de decir enfoca la importancia y la necesidad del Congreso. ¿Podría quizá darnos una precisión mayor de la preparación personal y de la escena y clima mundial completo? Vamos a hablar de esto mañana. Pregúntame mañana. No quiero... Vamos a hablar de ello. Esta es la corrección ya. Sí, adelante. Ashkelon 3, perdón. No. סליחה, עכשיו זה הופיע, כן. כן, רב, בהמשך מה שהסברת מקודם, כשאנחנו באים ומנסים להסביר לאנושות מה... Sí, Rav. Cuando usted explicó que nosotros le explicáramos a la humanidad la razón para todos los problemas, entonces usted mismo había dicho que no hay nadie más aparte de él. Entonces lo que está haciendo es de arriba. Yo estoy siendo egoísta. Esto está pasando porque soy culpable, es un egoísta. Rav, no es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes que sean egoístas. El Creador organiza todo, la realidad entera, pero lo único que sí depende de ustedes es pedirle a Él que los corrija a ustedes. Continúa la pregunta del amigo. Sí, pero cuando queremos explicar la razón para esto, no hay nada que explicar. Dice Rab, el Creador creó y dice, yo creé la inclinación al mal. Y les dice por adelantado, yo creé la inclinación al mal. ¿Y en quién es que... ¿En quién la cree? En ustedes. ¿Para qué? En forma tal que ustedes me pidan que yo la corrija. Que en la sensación de la inclinación al mal y la inclinación de mi corrección, ustedes conozcan esos dos extremos de la creación y entonces conocerán que el Creador creó el bien y el mal. Sochi. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se convirtió en global y la tecnología se desarrolló después del Holocausto, y también este Estado de Israel fue creado, y todas estas fuerzas negativas se volvieron positivas y la humanidad se acostumbró a ello. Entonces, ¿cómo relacionarnos con esta parte negativa? Perdón. Rab, eso es verdad, pero en el momento en el que podemos pedir, bueno, todo depende de nuestra petición. Todo depende de nuestra petición. No necesitamos esperar los golpes y el camino largo hasta que quizá lleguen las correcciones, sino que más bien inmediatamente pidamos las correcciones. Moscú 6. Раб, а как моя молитва за десятку, за весь мир повлияет на Творца, чтобы он подействовал? Rab, como mi plegaria o la plegaria en la decena influye el Creador para que trabaje, porque Él es una ley que no cambia. Rab, no te entiendo, es como si te hubiera olvidado todo el día de hoy. Es una ley y no se va a
no va a ser fallida. Yo estoy ahí dentro de esa ley y con mi plegaria, con mi petición, me encuentro ahí. Hay una fórmula en la matemática donde hay una X, donde esta X soy yo y tengo que llenarla. Y esa fórmula depende de la X, si lo tiene o no lo tiene. ¿Y cómo voy a llegar a un camino corto y lindo o si va a llegar a ser un camino largo? Hermano, ya aprendieron esto, ya lo conocen. Estamos entre estos dos caminos, el camino de la Torah y el camino del sufrimiento. Así es que adelante. Está delante de ustedes, justo delante de ustedes. El hecho de que alcancemos la meta está claro. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y por medio de qué esfuerzos? ¿Por medio de qué estados? Esto depende de nosotros. Están cansados, el día de hoy. Quizás comenzando a hacer preguntas tontas. Tel Aviv 3. רב, מה זה להיות השותף הנכון של הבורא בהפצה? כי הוא כאילו צריך להעביר את כולם. Rab, ¿qué quiere decir ser el socio correcto para la creación en la difusión? Rab, el Creador no necesita nada a excepción de vuestra petición, y entonces se puede vestir vuestra petición y actuar. Eso es lo que necesita. Continúa nuestro amigo. ¿Cuáles son las explicaciones que tengo que escribirle al público cada día? Rab, son para despertar todas tus vasijas. El mundo entero son tus vasijas. El mundo entero es una sola alma. Tú despiertas en tu punto en el corazón a todo el resto. Y todo fuera de ti tienen que despertar a toda la gente fuera de ti y tiene que ser por parte tuya. Y así alcanzarán la corrección completa con la respuesta de su parte, de la parte de él. Kiev 1. По поводу распространения, что вот мы должны писать. Вы такой интересный, прекрасный пример вот сейчас привели. Querido maestro, acerca de la difusión, lo que tenemos que escribir es un ejemplo interesante acerca de la estrella boreal, que hay una conexión de 3 estrellas, que vemos como 3 líneas. ¿Cómo les explicamos a las personas externas las 3 líneas de que tienen que unirse en un cierto tipo de unificación? No van a entender eso, no. Y no se pueden imaginar estas cosas por ellos mismos. No, tienen que explicarse de la forma más simple. De otra manera no será, no entrará en ellos. Hebreo 10. Mi querido maestro, o mi muy querido maestro, solo quería hablar de trabajo como consultor para muchas compañías. Y en el principio, cuando comenzó usted hace muchos años a decir, usted nos dijo que esto va a pasar, aquello va a suceder. Fui y se los dije, les dije de la misma manera y todos se burlaron de mí. Y dijeron que yo era estúpido. Y ahora que les llegó, están llamando y quieren saber cómo yo conocí todo esto, cómo sabía de todo esto. Así que los traje a Kabbalah. Así que no tenga miedo de su reputación y dígale a todo lo que está diciendo Rab. Y él nunca cometió un error. No existe tal cosa. Hay tanta fuerza en esto que usted se engaña a usted mismo y de pronto uno ve que a uno se engaña a sí mismo y quieren saber. Gracias, Rab. Es muy placentero escucharte y te entiendo. Así que lo que debes hacer ahora es estar feliz. No dejes que tu ego esté feliz, sino más bien tienes que estar feliz únicamente porque estás conectando a estas personas al Creador. Turquía 2. Querido Rab, un amigo pregunta, ¿esta crisis debido al virus afectará al clima mundial? Si lo hace, ¿qué debemos hacer como clima mundial?
No, dice Rav, no. No estamos siendo afectados por el virus. Nuestro cli no está afectado por el virus, no. Y si conectamos, nos conectamos entre nosotros, si pedimos conexión de parte del Creador, no seremos dañados en absoluto. No seremos dañados, ya lo van a ver. Todo depende de nuestra conexión. España 2, España 2. Spain 2. Gracias. Gracias, querido Rab. La pregunta es, ¿la Torá en relación a la fe ciega es un evento que se da en el mundo externo o es algo que también se debe trabajar dentro de la decena? אמונה עיוורת, זה משהו שרק קורה בסביבה החיצונית, או זה משהו שגם צריך לעבוד עליו בתוך העשירייה? מתוך העשירייה צריכים לעבוד על הכל. Dentro de la decena es donde debes trabajar, todo dentro de la decena. Italia 2 y eso es todo. La connessione che creiamo durante i congressi ci dà un'idea di quel senso che ci manca per entrare nei mondi spirituali? Las condiciones que creamos alrededor del Congreso, nuestra conexión alrededor de los congresos nos dan una idea o nos dará la pauta para saber qué nos falta para entrar a los mundos espirituales. Rab, el día de hoy es el 9 de Av. Después de que hayamos pasado este día, vamos a avanzar hacia el Congreso y pensaremos cómo podemos publicitarlo, cómo podemos conectarnos, qué deberíamos hacer. Estas 2 semanas próximas que tenemos deben ser una preparación completa para esto lo más posible, para que alcancemos esta conexión llamada el Kenes, congregación, convención, en una manera tal en que todos estamos listos y entendemos hasta el más mínimo detalle de por qué lo necesitamos. Petah Tikva 20. En la preparación para la preparación, el día de hoy leímos la plegaria antes de la plegaria de Noam Elimelech. Esas palabras entran directamente al corazón. ¿Cómo uno puede alcanzar esta plegaria honesta? Como dice Rab. Bueno, lo estás diciendo, está en el corazón, ya lo dijiste. Lo que te falta es el corazón. Con el fin de entrar a esta plegaria, es una plegaria muy especial. Petah Tikva 10. Marik, está escrito por Balasulam en el artículo que si pudiéramos mantener estas mitzvot de la Torah, ningún mal nos afectaría. Por supuesto, dice Marik. Entonces vemos del pecado del becerro, el primer destrucción, la segunda destrucción, que no cumplimos con las mitzvot. El deseo de recibir nos vence a la ley de Israel. Israel no toma su papel interno como algo más importante que su papel externo. ¿Cómo podemos evitar la destrucción nuevamente? Rab, antes que nada, no hay más mal. Todo el mal ya se reveló. No es que los problemas van a venir sin razón alguna, vienen de acuerdo al plan. Por ello, todo aquello que se pudo revelar, todo aquello que pudo haberse revelado, ya se reveló. Y no es el final. Aún la tercera y la cuarta guerra mundial aún pueden llegar, pero estas son cosas que si queremos extender una revelación sobre nosotros de tan grande, podemos terminarla ahora. Podemos detenerlo ahora. Finalizarlo. No habrá nada posterior, sino la corrección final. Ahora hay una pregunta, surge una pregunta. ¿Podríamos pasar por todas estas cosas rezando y anhelando sin pasar por todos esos problemas que hemos pasado?
No, dice Rab, no podremos haberlo hecho sin esto. No hay nadie más sabio que el experimentado, así es que algunas cosas tienen que conocerlas en su estado bajo. Cosas malas propias de ustedes, que están todas en sus almas y que solo las pueden revelar en la medida en la que comienzan a trepar, a subir por esa escalera de los grados. Así que ya se encuentran ahí, no necesitan revelar nada negativo. Si ustedes siempre se cuidan a ustedes mismos y se conectan siempre con los amigos y con el Creador, entonces no necesitan ninguna forma negativa más. Serán reveladas, pero como la línea izquierda, bajo la condición de que ustedes vayan sobre la derecha todo el tiempo. Marek, lo que pasó está bien, lo entiendo, está claro. Entiendo que en el pasado, cuando las personas tuvieron ese papel, también intentaron conectarse y no tuvieron éxito. Entonces, ¿por qué es que nosotros vamos a tener éxito ahora? Rab, ¿de qué estás hablando? ¿Éxito de qué? De todas las etapas del pecado, continúa Marek y Rab interviene y dice, pero eso no se reveló aún, tiene que revelarse todavía. Toda la raíz espiritual tiene que alcanzar la rama corpórea y ser revelada en ella. Eso es todo. Ahora, mientras se está revelando, podemos estar listos desde abajo. Y así tener una observación de eso, decir, ok, lo entiendo, ahora quiero corregirlo de abajo hacia arriba. Si estamos listos para ello, lo vamos a hacer. Si no estamos listos para ello, entonces no podremos hacerlo. Tal como sucedió con los judíos en Alemania. ¿Entiendes? Ellos pudieron haber atrapado esto desde el principio, entender esto desde el principio, decir, entendemos lo que tenemos que hacer, tenemos que conectarnos, unirnos en lugar de llegar hasta la destrucción. Continúa Marek. Pregunto exactamente sobre ese punto, porque lo entendemos y nuevamente no vamos a alcanzar resultados. Entonces, háganlo, publiquen estas cosas. ¿Qué quieren? Sí, ahora necesitamos estos conflictos, todas estas manifestaciones. Los muertos no pueden alcanzar ese estado ahora, donde el mundo entero, casi todos estén ya corregidos, saludables del corona. No existe ningún coronavirus. Apenas habrá algo ahí. Únicamente Israel se quedará con el virus y nadie querrá lidiar con él. Eso es todo. Van a ver eso. Eso podría llegar a pasar. Continúa Marek. Entonces, para continuar con la difusión de lo que hablaba Dudi, de que la persona en el exterior está dispuesta a sufrir y ver lo que sus ojos ven, entonces ¿cómo podríamos acercarnos a ellos antes de explicar todo el mapa completo? ¿Cómo podemos explicarle a la humanidad que tiene que recibir todo ese mapa para poder llegar hasta la estrella boreal? ¿Cómo hacer que ellos se den cuenta del estado en el que se encuentran? Rab, estamos alcanzando una naturaleza integral. Si construimos de nosotros también un sistema que se adapte a la naturaleza, bueno, salvaremos de todo mal a la humanidad. Construyendo un sistema por encima de la naturaleza, dijo Marek. Rab, ¿por qué por encima de la naturaleza? No está considerado que está por encima de la naturaleza. La naturaleza entera se construye en una forma integral. A partir de la naturaleza, por parte de la naturaleza, todo se encuentra en una forma perfecta y nosotros tenemos que organizarnos de esta manera también. Somos seres humanos, somos animales, pero por encima del grado del animado existe el grado del hablante y ahí tenemos que organizar esa relación entre nosotros de una manera en la que todos estén conectados. En una conexión como inerte vegetativo animado. Exactamente sobre ese punto del deseo de recibir, donde usted explica que tenemos que organizarnos correctamente. ¿Cuál es la correcta organización? Que el deseo de recibir esté de acuerdo para poder recibir esta explicación y cuáles serían esas acciones para esto. Bueno, no tiene otra opción, responde Rab, porque por este medio escapa de los problemas. Todo lo que les van a hacer es explicarles que esta es la única forma en ser perdonados de los golpes.
Marek, entonces, ¿cómo es que el deseo de recibir estaría de acuerdo con esto? Usted dice que a partir de los problemas, entonces, ¿cómo podría creer? ¿Dónde estaría la racionalidad para entender que es de esta forma? Rab, en vuestra racionalidad, explíquenselo a ellos. Y esto es así como va en la realidad inerte, vegetativo y animal, están interconectados. Todo lo que falta es la participación del hombre. Disculpe por volver a este punto, dice Marek, que eso está claro, pero vemos que la gente no escucha. Algo les impide hacerlo. Rab, su ego está perturbándolos. Esto también es algo que deben explicarles a ellos. Y si no quieren sufrir, necesitan escucharlo. Si no lo hacen, entonces será por medio de sufrimientos. Ya tienen que decirles que si lo quieren hacer, ya sea por medio de que no sean sufrimientos, tienen que abrir sus oídos y escucharlo. Escuchar las leyes de la naturaleza, el papel de cada uno, dice Marek. Sí, dice Rab. Creo que va a ser a través de la ciencia, de la naturaleza. Es más convincente esto. Marek, ¿cuándo es que el deseo de recibir tiene como una inversión interna que comienza a escuchar? ¿Qué le hace escuchar sin sufrimiento? Rab, únicamente el público, las masas. Cuando la gente alrededor de él piense de esta manera, un poco más, bueno, aun si es un poco más, les va a afectar, aunque no escuche del que están hablando. Internamente les afecta a todos. Necesitamos continuar. Pronto van a ver cómo va a funcionar esto. Y aún así no tenemos otra opción y ellos tampoco. Y todo va a acomodarse, todo va a estar bien. Ya lo van a ver, todo va a acomodarse en su lugar. Ustedes verán cuánto estamos hablando y entendiendo más y más, y sentimos y vemos más y más a cada día cómo está pasando todo, y van a absorberlo y lo van a absorber, lo van a aceptar. Y por esto vamos a hacer nuestro trabajo espiritual. Estamos aproximándonos a la lectura del rollo. ¿Que no va a haber traducción de esto, amigos? Sí, va a haber una transmisión de la Megilá. Todo el mundo puede verlo. No será traducido, será en hebreo, pero pueden verlo y quedarse y verlos. ¿Ok? Bueno, entonces terminemos aquí, concluyamos acá y continuemos con la ayuda de Dios esta tarde también. Como siempre, nuestros tiempos de 6 a 7. Y también mañana a la mañana tendremos cierto material. Así que vamos, Gilad. Bueno, pasemos a la lectura de la Megilá.